Hola a todos, bienvenidos. Hoy voy a hablar de la regulación actual de la Ley de Arrendamientos Urbanos. La Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos hace una distinción principal entre arrendamientos de vivienda y arrendamiento para uso distinto del de vivienda. Es lo que antes se llamaba arrendamiento de locales de negocio. Si bien se ha utilizado ahora la expresión arrendamientos de usos distintos de la vivienda, porque no se trata solo de locales de negocio, sino también de otras cosas, como por ejemplo un arrendamiento de temporada, ejemplos que pone en la propia ley, o un arrendamiento para usos culturales, docentes, recreativos, etc. En este vídeo me voy a referir al arrendamiento de vivienda y haré uno próximamente referido al arrendamiento de usos distintos del de vivienda. El arrendamiento de vivienda se encuentra regulado en el título segundo de esta Ley de Arrendamientos Urbanos. Vamos a ver algunas de las cuestiones principales. En primer lugar, decir que la ley se refiere al arrendador y al arrendatario. El arrendador es el casero, el dueño de la vivienda, de la casa, y el arrendatario es el inquilino. Bien, en el arrendamiento de vivienda se establece en el artículo 6 que las disposiciones que se establecen y que reconocen derechos del inquilino, del arrendatario, no son modificables por las partes. Se entenderán nulas aquellas disposiciones que establezcan en el contrato, por ejemplo, de arrendamiento, que perjudican los derechos del arrendatario. ¿Cuál es la duración del contrato? ¿Hay una duración mínima, máxima, alguna duración obligatoria? No, la duración es libre, la que pacten las partes. Pueden pactar una duración de arrendamiento de 1 año, de 3 años, de 5 años, de 10, etc. Ahora bien, sí que se establece una limitación, y es que en el caso de que las partes pacten una duración inferior a 5 años, en el caso de que el arrendador sea una persona física, una persona natural, o 7 años en el caso de que el arrendador fuera una persona jurídica, una empresa la que está alquilando esa casa, en el caso de que pactaran una duración inferior a esos 5 o 7 años, el contrato se va a prorrogar obligatoriamente por plazos anuales, es decir, si han pactado 1 año, se va a ir prorrogando por plazos anuales hasta llegar a esos 5 o 7 años, siempre que el arrendatario, o salvo que el arrendatario, es decir, el inquilino, no comunique con 30 días de antelación a la finalización del contrato o de cualquiera de estas prórrogas anuales su voluntad de no continuar con el contrato. Se establece otra excepción a este plazo de 5 o 7 años como mínimo, y es que el arrendador, el dueño de la vivienda, que sea persona física, que sea una persona natural, no jurídica, no una empresa, ese arrendador haya establecido en el contrato, siempre lo tiene que haber establecido en el momento de firmar el contrato, no puede venir luego con esta razón. Siempre que lo haya hecho constar en el contrato y una vez haya transcurrido el primer año de duración del contrato, en esos casos, si ha hecho constar que necesita la vivienda para sí mismo, para vivir él en ella, o para sus parientes de primer grado, es decir, sus hijos, tanto de consanguinidad como adopción, dice, sus hijos, o sus padres, parientes de primer grado, los ascendientes de primer grado son los padres, o también en el caso de que la necesite para su cónyuge, en el caso de que haya una sentencia firme de separación, divorcio o nulidad, en ese caso, si avisa al arrendatario, siempre que haya transcurrido 1 año, como digo, con 2 meses de antelación a que vaya a necesitar esa vivienda, también en ese caso se extinguirá y el inquilino, el arrendatario, tendrá que irse de la vivienda con ese plazo de 2 meses de antelación para dejársela al arrendador para vivir él o sus parientes o su cónyuge en los casos de separación, divorcio o nulidad. Por último, destacar en relación a esta duración del contrato que una vez transcurrido el tiempo pactado de arrendamiento, siempre que hayan transcurrido estos 5 o 7 años de duración mínima para el arrendador, según se trate de arrendador, persona física o jurídica, si ninguna de las dos partes se ha notificado a la otra su voluntad de no renovar, que en el caso del arrendador lo tendrá que hacer con 4 meses de antelación a este vencimiento, y en el caso de que sea el arrendatario el que notifique su voluntad de no renovar, lo tendrá que hacer con 2 meses de antelación. Si ninguna de las partes ha notificado, el contrato se va a prorrogar por plazos anuales hasta un máximo de 3 años más, salvo, una vez más, que el arrendatario, con 1 mes de antelación a la terminación de cada una de estas anualidades hasta llegar a 3,
notifique al arrendador su voluntad de no renovar. En todo caso, destacar que el arrendatario tiene un derecho de desistimiento del contrato de arrendamiento una vez transcurridos 6 meses de contrato, siempre que se lo comunique al arrendador con 30 días de antelación. Y se establece la posibilidad de que las partes pacten una indemnización a cargo del arrendatario en caso de que desista del contrato, equivalente a 1 mes por cada año de contrato que no se hubiera llegado a celebrar, y estableciendo que los periodos inferiores al año se indemnizarán de forma proporcional. Pero hay que tener en cuenta que si no se pacta esta indemnización, podrá desistir del contrato una vez transcurridos 6 meses, siempre que lo avise con 30 días, sin tener que indemnizar nada. Pasamos a ver la renta, el precio del alquiler. ¿Hay una renta mínima? ¿Hay una renta máxima? ¿Hay algún tipo de obligación? La respuesta es no. Al igual que la duración del contrato, la renta será libremente pactada por las partes, la que las partes acuerden, sin ningún tipo de limitación. Por otro lado, se establece que, salvo pacto en contrario, la renta se pagará de forma mensual y en los 7 primeros días del mes. Pero, por tanto, cabe pacto en contrario, es decir, cabe que se pacte que se pague semanalmente, anualmente, o que en vez de en los 7 primeros días, en los 3 primeros días o en los últimos del mes, etc. Por otro lado, respecto a la forma de pagar y dónde se paga, se establece que habrá que estar a lo que pacten las partes una vez más y, en su defecto, se pagará en metálico y en la vivienda arrendada. Respecto a si se admite actualización de la renta, de la cantidad de la renta, el artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que se admite solo si las partes lo han pactado expresamente en el contrato. Si las partes no lo pactan en el contrato, no se podrá actualizar la renta durante todo el tiempo del contrato. Y en el caso de que esté pactado, se podrá actualizar en la fecha en que se cumpla cada anualidad del mismo. También me quiero referir a algunos de los derechos y obligaciones de las partes. En primer lugar, el arrendador tiene como derecho principal el de percibir la renta, percibir el pago del alquiler. Por otro lado, también tiene derecho a enajenar la vivienda, es decir, la puede vender durante el arrendamiento, es decir, aunque tenga alquilada la casa, la puede vender. Y el adquirente de esa casa, a quien se la venda, deberá respetar el arrendamiento al menos durante los 5 o 7 años, según se tratara de arrendador persona física o jurídica. Por otro lado, también tiene obligación el arrendador de hacer las obras de conservación, de mantener en buen estado la finca, la vivienda de que se trate, salvo que se trate de un deterioro de la vivienda que sea responsabilidad del inquilino, del arrendatario. O también, salvo que se trate de las pequeñas reparaciones por el uso diario, que también las debe pagar el arrendatario. Respecto al arrendatario, tiene como obligación principal, lógicamente, la de pagar el alquiler, pagar la renta, y como derecho principal el de usar la vivienda, vivir en ella en la forma pactada en el contrato. Pero también tiene otros derechos, como en concreto el de derecho de adquisición preferente de la vivienda en el caso de que el arrendador quiera enajenarla. Son los denominados derechos de tanteo y de retracto, y que en este caso están regulados en el artículo 25 de esta Ley de Arrendamientos Urbanos y conforme a los plazos y requisitos que se establece en este artículo 25. Pero en todo caso decir que tiene un derecho a adquirirla preferentemente antes que otros posibles compradores de la vivienda. También el arrendatario, en el caso de que tenga alguna discapacidad o una edad superior a 70 años, tiene derecho, siempre que se lo notifique al arrendador, a hacer las obras necesarias en la vivienda para adecuarla a sus circunstancias, a su estado de discapacidad o su edad de 70 años o superior. Y el arrendador, sin embargo, podrá exigirle que reponga la vivienda en el estado en el que estaba cuando termine el arrendamiento. Por último, quiero destacar el derecho de cesión y el derecho de subarriendo, que se encuentran regulados en el artículo 8. El derecho de cesión consiste en que un tercero ocupe el lugar, se coloque en el lugar, se subrogue en el lugar del arrendatario, por tanto con sus mismos derechos y obligaciones. Y este artículo 8 establece que solo se admite en el caso de que haya un consentimiento expreso del arrendador. Respecto al subarrendamiento, el artículo 8 permite únicamente el subarrendamiento parcial, es decir, no de toda la vivienda, sino solo de una parte de la vivienda, y también siempre que haya consentimiento expreso del arrendador.
estableciendo el límite de que la renta que pague ese subarrendador por esa parte de la vivienda siempre tiene que ser inferior a lo que pague el arrendador. Y por otro lado, que el subarrendamiento terminará, en todo caso también, cuando termine el derecho del arrendatario, el contrato de arrendamiento del arrendatario. Y eso es todo, esas son las líneas principales, a mi parecer, de la Ley de Arrendamientos Urbanos cuando regula los arrendamientos de vivienda. Muchas gracias por haber visto el vídeo y hasta el próximo.